bienvenidos a una nueva sesión de Charlando en el Forestal. En esta oportunidad, Carlos Reyes conversará con Gabriel Carbo sobre su libro Súper Normal, una conversación que esperamos sea bastante normal. Los dejo con ellos. Gracias, muchas gracias. Carbo. Este es un libro que comenzó en internet como un blog. Y ese camino, ¿cuánto estuvo ese blog funcionando antes de que se convirtiera en un volumen? Del 2009 hasta 2015, ¿cuántos años son? Son como 20 años. Carlos, tú vives en Puente Alto y trabajas en Santiago Centro. Así es. Ese viaje de ida y vuelta constante de varias horas de duración gracias a la locomoción colectiva de Santiago de Chile. A la buena locomoción. A la buena locomoción colectiva de Santiago de Chile. Es buena para la gente que vive en el centro, pero es malo para la gente pobre que vive en la periferia como tú. Sí. Pero cuéntanos, muy mal para la gente, así que sublévense, salgan a las calles. Oye, Carbo, Muy caro. muy caro y dificultoso. Ese largo viaje, en un momento quieres empezar a aprovecharlo en otra cosa y dibujar. Comienzas a hacer garabatos así como sin ninguna intención hasta que se convierte en súper normal, o desde el principio concibes esa idea. Al principio fue como que veía gente que estaba haciendo tiras, ¿sí? Gente que estaba subiendo como webcomics en el 2009 y la idea fue hacer un personaje, ¿sí? Y eso del viaje de una hora de mi casa a Santiago o a los estudios, yo creo que se dio porque se dio nomás, porque viajaba en metro nomás, en micro. No hay algo que yo digo súper normal, lo voy a inventar aquí en la micro, sino como que para la gente que vive lejos, yo creo que sabe que ese tiempo hay que aprovecharlo en algo. Exacto. Pero me refiero a que ese concepto como súper normal, el concepto que conocimos hoy día como en este libro, ¿cuándo surge? ¿Cuándo se ilumina tu cabeza y dice, se va a llamar súper normal y voy a retratar la vida ultra cotidiana de la gente como yo que viaja en micro todos los días? Sí, pues, cuando empezó la idea de hacer como este cómic, fue que, no sé, pues veía por ejemplo gente que estaba haciendo cómics políticos, ¿cachai? O cómics de humor, o no sé, cómics como lo que hace Lineage, por ejemplo. Y casi todas las ideas que tengo siempre es por ir en contra de algo, ¿cachai? Entonces dije, ya, voy a hacer un cómic que no sea ni chistoso, que no sea político, que no tenga un mensaje claro, y en esa como de ir en contra llegué a hacer un cómic normal, ¿cachai? Como los primeros cómics en el 2009 como que no pasaba nada, ¿cachai? Como que el personaje era la primera viñeta, estaba, no sé, esperando la micro, la segunda también y la tercera también, ¿cachai? Eran más radicales que lo que pasa en el libro, ¿cachai? Que por lo menos que en el libro ya igualmente pasan ciertas cosas, hay pequeñas historias muy pequeñitas. Abstracto, ¿cachai? Entonces al principio era como entretenido hacer un cómic que realmente no pasara nada, que la gente lo viera y no te produjera ni risa, ni crítica, ni nada, ¿cachai? Como que fuera normal, como ir en contra de eso, ¿cachai? De lo que estaba pasando. Y después se vio que mucha gente ya empezó como a retratar esta como la vida cotidiana, ¿cachai? Como las cosas más normales. Claro, cuando uno lee, uno siente que son como especies de micro relatos de pequeñas situaciones de alguien que observa. ¿Tú eres alguien que observa mucho a la gente cuando estás en espacios públicos? Sí, sí. ¿Te llaman la atención cosas así como las que relatas acá, no? Sí, como que me gusta como sorprenderme de cosas como cotidianas, ¿sí? Como cosas normales. Por ejemplo, acá hay una, vamos a mostrar por ejemplo esta, de la página número 61, que dice: camino a casa en la micro, Manuel mira por la ventana y siente un vacío en su vida. Un vacío tan real como ese vacío que queda cuando pasas por atrás de un auto y este justo avanza y tú quedas en un vacío extraño. Es una suerte de realidad de súper normal, pero un poco poética a veces. Sí, pues, sí, la idea como que cuando se me ocurría una idea era, no sé, pues, ir en la micro pensando una idea súper profunda de repente, ¿sí? Como hablar de la muerte o de la vida, por ejemplo. Y después me daba cuenta que cuando lo empezaba a dibujar estaba siendo muy profundo. Como, no voy a hablar de la muerte porque es muy cliché y quizás todos van a decir, oh, está hablando de la muerte. Entonces ese mensaje lo empiezo como a ocultar con cosas más normales como un auto, ¿cachai? Tostar pan,
saludar a un perro, ¿cachai? Como que ese mensaje profundo lo empiezo como a tapar. Pero a Hasta pesar de eso llegar a- están, ¿eh? O sea, surgen a pesar de ti mismo, yo creo. Sí, yo creo como que se dan, ¿cachai? Como, Sí. como que al final me daba cuenta que había cómics que al final los terminaba y era como, no, este quedó muy poético, ¿cachai? Como que lo trataba de... Me quedo muy lineal, dices tú. Sí, ¿cachai? Como que... Y eso lo empezaba como a ocultar. Entonces, de repente si la gente lo nota, bacán, pero si no, están ahí porque están como ocultos. Esa era la gracia, ¿no? Hay algo también, yo te había visto a ti hacer historietas hace mucho tiempo y después de un rato sentí que habías abandonado el lenguaje de la historieta. Y aquí lo retomas. Sí. ¿Por qué hacerlo historieta y no hacerlo en historias de una sola viñeta? ¿Por qué contar una historia en viñetas? ¿Por qué ese giro? Porque es más fácil también, ¿no? ¿Ya? Hacer, O sea, hacer un cómic, como contar una historia... esto es contrario a todos los que hacen cómic. Es lo más fácil que hay. Pero está bien. Sí, o Porque sea, optaste por un dibujo, si uno lo ve, ustedes lo ven acá, es un dibujo muy simple también. sí. ¿No? Hecho a mano completamente, los recuadros de cada viñeta están hechos a mano alzada, Sí. no hay regla ni computadora acá. No hay ni Solo- bosquejos. ¿No? ¿Ah? No hay ni bosquejos. Claro, no hay son prácticamente los dibujos son ya un boceto. Sí, pues. Es que yo encontré que el proceso de dibujarlo también era entretenido, que hay como tener la página en blanco y dibujar la viñeta y después saber lo que le vaya a poner adentro de la viñeta. ¿Cachai? Entonces el proceso siempre es hacer un cuadrado, escribir el texto, ojalá que calce, que alcance más o menos lo que quiero decir, y después ver lo que le voy a dibujar. ¿Cachai? Ese es como el proceso de creación del cómic. Entonces, si el mensaje se alarga, alargo la viñeta, ¿cachai? Te vas adecuando a lo que te queda de espacio. Y por eso yo creo que también fue el problema con Chico Dueña. El diseñador Que del está libro. presente Chico Dueña, puede saludar. ¿Qué problema? Que no todas las páginas, no todos los cómics Sí. tenían el mismo formato, ¿cachai? Por ejemplo acá, Uno era más te chiquito, uno más podemos grande. ver una página que es una historieta completa y una que está como más bien al centro de la página. Sí, pues, Porque eso dependía de lo que te pasaba, de lo que ibas dibujando, claro. era como payar en vivo, era como una paya pero en dibujo. Sí, pues. Está bien eso. Y claro, y Chico Dueña que lo diseñó, al final como que le encontró el ritmo al libro. ¿Cachai? Si uno lo ve, de repente hay páginas con la página puesta en blanco, o viñetas chiquititas al centro, viñetas completas, viñetas al corte, ¿cachai? Como que le fue dando ese ritmo al libro, ¿cachai? Y eso. Cuéntame, aquí hay una selección del trabajo. ¿Quedó mucho material fuera de este volumen? ¿Hay más súper normal que la gente puede ver en internet? ¿O no? Sí, pues en internet deben haber como 3 historias en el libro que están en internet. ¿Cachai? Y para hacer el libro, la primera idea fue tener material inédito. ¿Cachai? No me gusta cuando hay libros que tú después lo veías en internet y son las mismas historias que viste en el libro, ¿cachai? O que después leí el libro y son las mismas historias que están en internet. Entonces la gracia era comprar el libro y encontrarte con material nuevo. O sea, el libro tiene más material del que tú tienes en internet. Sí, pues. Sí. Diferente al menos. Sí. Y pasa que también cuando lo empecé a publicar, después el concepto era hacer, no sé, pues, en vez de hacer un capítulo de dibujado, era un capítulo de un video, ¿cachai? Entonces en el blog de repente te encontrás con videos, ¿cachai? Que son normales, que, no sé, un video de un perro durmiendo, ¿cachai? O sea, retrataste en video un poco el espíritu de lo que estaba acá Sí, en un cómic. niño levando volantín, por ejemplo, hay un video. O de repente habían fotos, ¿cachai? Sacaba fotos de algo y ese era un capítulo súper normal. Entonces también era como para ir en contra de lo que siempre se hace, ¿cachai? Como un blog que todos los viernes publicáis un cómic, aquí era un viernes, publicáis un video. ¿Cachai? Entonces rompí un poco esa rutina. ¿Cachai? Como, me gusta hacer eso como en dibujo, en cómic. ¿De qué manera tú crees que es súper normal entronca o se relaciona un poco con la cultura de la gente de tu edad hoy en Chile? Hay una suerte de ver el mundo de esta manera más, un poco más con humor, una mirada distinta, alejada un poco, por ejemplo, de esas cosas más bien políticas que mencionas tú, o historias de grandes historias. ¿Hay una búsqueda de esta otra forma de entender el mundo? ¿O crees que no? ¿O que es generacional? ¿Qué crees tú? ¿Hay algo de eso o no? Sí, es generacional, ¿cachai? Como lo que estamos hablando, está Vicente acá, Vicente Cociña. Vicente Cociña también Salude es un también. cantautor que hizo también una Está muy historieta bueno. autobiográfica. Sí, pues. Y claro, con el tiempo me Se di llama, cuenta- perdón, Año Sabático. Año sabático, que claro, estábamos hablando hace un rato que Bicho Plaza había unido Vicente estos dos Plaza, que libros. decir a la gente que no lo conoce, un dibujante chileno que tiene un blog de crítica de historietas, ¿no? Sí.
él había unido estos dos cómics, ¿cachai? Y eso me hace darme cuenta que al final es generacional, ¿cachai? Como que hay gente que está retratando o está pescando las mismas ideas que uno tiene y le está dando como su propia mirada y te das cuenta que al final hay muchos que están en la misma onda. ¿cachai? Pero ¿cuál es esa onda? ¿Qué te une a ti con el trabajo de Vicente José? Vicente José. Yo creo que esa como normalidad que yo tengo, ¿cachai? Como de retratar como la vida cotidiana, ¿cachai? De no meterse en temas como problemáticos, ¿cachai? Yo creo como que son como loops que se van dando, ¿cachai? Como que en generaciones anteriores quizás eran más políticos que ahora, ¿cachai? Por temas sociales y por temas que iban pasando, pero como que pasó que en la generación de ahora quizás no hay una crítica, ¿cachai? Y estamos hablando de cosas más cotidianas, ¿cachai? Retratando la alegría de la vida, no sé, cosas así. El otro día pasaba que justo estaba leyendo un blog de hip hop y muchos criticaban que el hip hop actualmente no tiene crítica, ¿cachai? Como en los 80 o en los 90. ¿cachai? Como que habían bandas que sí eran políticas y hablaban del racismo y todo eso, y tú escuchas hip hop ahora y todos hablan de pasarlo bien, de joyas, de autos, de minas, ¿cachai? De carrete. Y el loco decía que al final eso no está mal, ¿cachai? Es solamente que se vio y que el hip hop partió así, ¿cachai? Como de hablar de pasarlo bien. Y solamente son loops que se van repitiendo, ¿cachai? Como que después volverá la crítica, claro. Volverá la crítica. Además que hay que decir que no, si eso se convierte en solo el único mensaje puede ser malo. Tiene que haber diversidad, digamos. Claro. Como pasa en Chile también, que hacen esta historieta, pero hay otros que hacen otro tipo y otro, ¿no? Sí, pues. Hay variedad, eso es lo que interesa. Hoy acá en el prólogo, escrito por un gran amigo Tillo que está aquí con nosotros también una vez más, dice así: en otras palabras, lo normal es invisible a nuestros ojos y lo normal pide a gritos nuestra atención. Lo cotidiano que adquirimos por rutina, por costumbre y en cualquier supermercado del país, de pronto desaparece. No percibimos más las cosas normales y necesitamos de lo anormal para volver a verlas. Suscríbete a esa frase de que lo normal a veces es invisible a los ojos, como diría el Principito. Es tan normal que lo vemos, es tan normal lo que hay aquí en la vida cotidiana, y gente como ustedes, autores como tú, nos devuelven esa realidad transformada en una cosa diferente. Claro, sí, yo creo que el prólogo del libro Tillo como que supo explicar muy bien de qué se trataba, como que de repente ni yo lo tenía muy claro, y Tillo como que en el prólogo pudo como explicar muy bien eso, ¿cachai? Como de qué es lo normal, qué es lo normal para ti, qué es lo normal para mí, ¿cachai? Por ejemplo, en el prólogo habla de que para él hacerse un pan con mantequilla y palta era muy normal, pero ahora que encuentra que es absurdo. Pan, palta solo o con mantequilla solo. Sí, bueno. Entonces al final, ¿qué es lo normal? Es como muy subjetivo también, ¿cachai? Como que en el libro no tan solo pasan cosas normales, ¿cachai? Sino que también trato de tocar temas como anécdotas, ¿cachai? Anécdotas que no son normales, ¿cachai? Como dos trenes chocando o una niña que cruza un río en un plumaví, ¿cachai? Eso no es normal. Y eso no lo viste tú. No, pues. Eso hay ficción también, un poco de ficción. O como la historia de este carabinero que le dispararon y justo tenía un lápiz y la bala chocó así con el lápiz y después a los meses murió, le cayó un árbol encima. ¿Cachai? Entonces, no es normal eso, pero de alguna forma te hace dar cuenta que no sé, que la vida es chistosa igual. Esa historia de la señora Emma, que aparece un personaje que aparece en algunos momentos, ¿es real? Sí. ¿Era una vecina tuya de verdad? Sí, pasó que hace 2 años atrás viajé a Porvenir. Y Porvenir, imagínate, pues está Punta Arenas, está todo pasando en Punta Arenas, cruzáis el estrecho Magallanes y llegáis a Porvenir, que es como un pueblo muy chiquitito, que está ahí, muy tranquilo, muy normal. Entonces cuando yo fui, como que lo relacioné mucho con súper normal. Porque a mí me decían que toda la gente sabía que yo estaba ahí haciendo unos talleres de ilustración, pero nadie se atrevía como ir a, oye, me quiero meter al taller, ¿cachai? O sea, no había nadie en el taller. Habían como 5 personas, ¿Ya? ¿cachai? Y fueron así como porque algunos como que iban medio obligados, ¿cachai? Pero fue muy entretenido al final, ¿cachai? Como que lo pasamos bien al final y duraba como una semana el taller. Entonces estuve ahí en Porvenir una semana. Y ahí lograste ver esta realidad. Y tú salías en la calle y la gente como que miraba a través de la ventana, sabía que tú estabas ahí, pero no se atrevía a salir, ¿cachai? Mira. Y
aparte, imagínate, ir en invierno tenía así como muy pocas horas de día, entonces eso lo hacía más normal todavía, ¿cachai? Y con la única persona que tenía relación era como con la señora que iba a almorzar todos los días. Y esta señora, como en época de invierno, yo de haber sido el único que iba en la semana a almorzar a su restaurante, nos quedamos conversando después toda la tarde, pues imagínate, el taller duraba 1 hora y esto después tenía toda la tarde libre para estar por venir y hacer nada. Y ahí como conversaba con la señora, y la señora tenía una historia de vida como muy cuática, porque ¿cachai? Como que O sea, mientras tomabas tecito y tejías con la señora, ella te contaba su vida. Sí, pues. Y la señora, claro, pues había ido de Punta Arenas por venir, se le había quemado la casa, había criado a su hijo sola porque su marido se había ido con otra mina, ¿cachai? ¿Y la señora además supo que alguna vez la dibujaste? No, pues, no, nunca supo. Bueno, si lo ve este video, señora Ama, ¿usted conoce el copyright? Aplique. Y su marido también era ex carabinero, que su hijo era futbolero y Y cayó tú en la mezclaste todo eso. farándula, Es una historia bien interesante porque es como dramática, humorística, tiene varios Sí. elementos, ¿no? Es que aparte era media paranormal, porque como que se le quemó la casa y la casa se le quemó porque había una señora que nunca la habían conocido tomando once con ella. Y la señora como que le echó la choreada y se fue. Y después se le Y quemó. después se le quemó la casa, entonces era muy paranormal todo. Era ¿cachai? como Y para batería ella incluida. era muy normal contarlo, que esté como que, no, esta señora, y como que estoy como casi que la brujería era parte Algo de su absoluto. vida. Exacto. ¿cachai? Oye, Carlos, hay que decir este personaje que es el que aparece en la portada y el que ustedes pueden ver acá también, que es el super normal, digamos, Sí. ¿no? El personaje. Es el único que no tiene rasgos más definidos, es solamente esto, ¿no? Una cabeza sin cabello, un par de ojos, una nariz y una boca. Los demás tienen bigotes, cabello. Claro. ¿Por qué dibujar a ese personaje distinto a los de los demás? A los demás. Sí, cuando empezó el cómic, la idea era como que todos pudieran dibujar a Supernormal. ¿Cachai? Parte de editar semanalmente el cómic y meterle video y foto era que también a un amigo le podía decir, oye, hazme un capítulo de Supernormal, y esa semana salía el capítulo de un amigo. Y que el estilo fuese imitable, fácil. Claro, y esa era la idea, pues de repente gente que no sabía dibujar pudiera dibujarlo fácilmente y hacer su propio Supernormal. ¿Cachai? Sí. Entonces, hubieron amigos que hicieron el cómic, ¿cachai? Hubo una vez que muchos empezaron a dibujar el Supernormal y todo se iba publicando. ¿Cachai? Entonces, la gracia era eso, como que el personaje también fuera normal, que todos lo pudieran dibujar. Hay que decir que, claro, el dibujo de Garbo aquí que parece muy simple, esta síntesis es muy bella, ¿no? Es un dibujo muy lindo. Porque además Garbo tiene distintos estilos de dibujo. Yo te he visto dibujos mucho más complejos, con mucho Sí. más detalles, así como Moebius y Supernormal. Ese es el rango de tu trabajo, ¿no? Está buena, A ese nivel. Para que veas. es algo Moebius, humildemente. claro, estilo Moebius y estilo Supernormal, ¿no? Otra cosa que tiene esta historieta que lo emparenta un poco con el cómic underground, ¿correcto? Principalmente el que nace en Norteamérica, es que las tipografías están hechas a mano. ¿Por qué esa opción? Porque iba a ser la misma, imagino, pero pudiste haber llegado a tu casa y decir, no, voy a poner una tipografía de cómic más bonita. ¿Por qué hacer todo a mano? ¿Es una opción estética? Sí, mira, qué divertido que nombraste a Moebius, porque esa ¿viste? decisión tiene mucha relación con Moebius. Porque Es muy normal eso. cuando chico empecé a leer mucho a Moebius cuando estaba en el colegio. Ahora entiendo todo. Y había un libro que salió como una entrevista de él, y el tipo decía que no podía entender cómo había libros con tipografía digital. ¿Cachai? Como que para él el cómic era tipografía a mano. Y decía, pero bueno, sí, es súper fácil, es como cosa de que la S te quede igual siempre. Y ahí está listo. ¿Cachai? Entonces esa como declaración que teníamos ellos, para mí fue así como, yo voy a hacer lo mismo. Entonces aparte de copiarle esos O dibujos... sea, copiando, sí. Sí, siempre copiando. Es la técnica para surgir. Para surgir en la vida. Cuéntame una cosa, hay un guiño muy hermoso en la portada que tú trabajaste con Rodrigo Dueñas de Feroces Editores, que es un guiño a una editorial argentina que publicaba novelas policíacas por ahí por los años 50, ¿no? Sí. ¿Tú encontraste ese libro de casualidad? ¿Cómo fue? ¿Y por qué poner esa portada en Supernormal? Cuéntanos un poco. Sí, la decisión con Rodrigo siempre fue como que el libro fuera muy normal también. ¿Cachai? Como que si íbamos a editar un libro, que la portada fuera normal, que el formato del libro fuera normal, que la hoja pareciera así como que fuera un libro zigzag, ¿cachai? Y un día, en estas reuniones que teníamos como de decidir estas cosas, dijimos, pasemos a una librería antigua. A ver cómo era un libro antiguo, Claro. Y ahí descubrimos que existe esta esta colección. colección de los años 60, 70,
Y lo más divertido es que después iba a una feria y había gente vendiendo libros en la calle y siempre estaban esos libros, porque son como 400 volúmenes. Claro. ¿Cómo se llamaba la colección? Séptimo Círculo, Séptimo y la Círculo. publicaban con el diario El Clarín. Claro, y ahí estaba, claro, la nueva edición, pero la más antigua se publicaba así en librería, estaba dirigida por Borges y por Bioy Casares, y eran principalmente novelas policiales. Y a mí me hizo mucho sentido acá, porque la novela policial, todo tiene un sentido final y se relaciona una cosa con otra, y súper normal justamente lo que hay adentro es el sinsentido de la cotidianidad, digamos, ¿no? Rodrigo Dueñas quiere decir algo. Que fue una decisión meramente estética. Sí, sí. Bueno, es cierto, yo sé, pues yo estaba ahí, pero quiero decir que además hace sentido a nivel más profundo, quizás uno no se da cuenta, son esas sincronicidades que se dan, que en lo policial todo lo que está dentro del libro es muy importante. Y en Súper Normal son cosas cotidianas sin importancia. Entonces era como la antítesis de lo policíaco, ¿no? Claro. Lo policíaco, que lo que un personaje dijo en la página 20, al desenlace de la novela tiene mucho que ver porque empieza a armarse el puzzle. Aquí no hay ningún puzzle que armar. Es el puzzle de sin sentido de la cotidianidad, ¿no? De la vida misma. Mira tú. Y con eso, con esa frase, te cobro el cheque más. Sí. Sí, ¿no? Como dice Rodrigo, fue como meramente estético. Incluso la portada yo quería que no tuviera dibujos. Sí. ¿Sabes? Como que fuera casi la silueta del personaje y listo. Pero cuando lo fuimos trabajando, cachamos que era necesario que tuviera un dibujo, aunque sea muy simple. El personaje. Sí, pero por mí ojalá que el personaje hubiera salido de espalda. Hay otra obsesión tuya. Fuera de idea, pero al final le dijimos, no, ya nunca. Igual tan está medio de radicales. espaldas, ¿eh? Está como dando la espalda al lector. Muy bien. Oye, hay otra cita acá de un personaje que mucha gente de tu generación y de varias generaciones siempre vuelve a él y que seguramente ustedes reconocerán en esta página, ¿no? Harry Potter. Harry Potter, exactamente. ¿Por qué hacer esta cita a Papelucho y una vez más copiando la tipografía? ¿Cuál es la idea? ¿Es un guiño a Papelucho? ¿Es el libro que te gustó de niño? ¿Es el libro que odiaste de niño? ¿Cuál es la idea? No, el libro que me gustó. Pero no sé si mi favorito. No, la idea era como, no sé, pues me demoré tanto en sacar un libro y era un formato que nunca había explorado, entonces dijimos, si vamos a hacer un libro que parezca libro. ¿Sí? Entonces, me acuerdo que rechacé la idea de hacer un libro con otra editorial por lo mismo, porque ellos imponían un formato, porque ellos imponían muchas reglas. Entonces, la decisión de hacer este libro era eso, que pareciera un libro. ¿Sí? Y qué más que un libro que te marca como en la infancia era Papelucho. Papelucho, Entonces, sí. Y aparte que es un personaje también. Entonces, Claro, y tú imitaste acá, claro, la tipografía, el La dibujo, acuarela. la acuarela de Papelucho para poner a tu personaje Súper Normal escribiendo. claro. Dibuja como ¿Qué otro detalle? como Marcela Paz. El libro está lleno de pequeños detalles, ¿no? Ustedes acá pueden ver el logo de Feroz Editores, pero en esta página es el logo de Feroz Editado dibujado por Garbo, Sí, pues. ¿no? Tiene esos pequeños detalles de edición, ¿no? Sí, aparte en la hoja uno la puede ver y arribita tiene como estos detalles que dice Súper Normal con El una papel. tipografía muy, Sí, muy fina. muy fina, ¿cachai? Y en todas las páginas dice Súper Normal, que también es un guiño clásico de libro zigzag antiguo. O sea, ¿qué otros vamos contando? ¿Hay alguna otra pista que tú te gustaría Sí, explicarle a la gente para que muéstrala, para que la gente que lo compre o lo haya comprado ya pueda buscarla? Sí, eso que vaya la información en la solapa también, acá, la solapa. también es un clásico, yo creo, ¿no? O sea, quisiste darle el aspecto, porque esta era tu primera obra compilada en un volumen como un libro, ¿no? Sí, pues. Quisiste darle estas cosas de solapa, como las frases del autor, la biografía, Sí. todos esos detalles, ¿no? Sí, y es que yo creo que es como un concepto que siempre he ido trabajando con, por ejemplo, con mi primo, con el Tillo, con el Álvaro, con Greta Garbo, que es como, ya, si vamos a hacer algo que parezca eso, ¿cachai? Si vamos a hacer una revista sobre el verano, tiene que tener unas pistolas de agua, ¿cachai? Tiene que tener unos parches, unos palitos de helado. Entonces un poco ese concepto, si vamos a hacer un libro, que parezca libro, que no parezca un libro de cómics, sino que parezca un libro de lectura. ¿Cachai? Hablemos, ya que lo mencionaste, hablemos de tu proyecto Grieta Garbo. ¿De qué se trata ese proyecto? Cuéntale a quienes no lo conocen y dónde lo pueden ver. ¿Qué es ese proyecto Sí. artístico que tienes tú con más amigos? Sí, con mi primo teníamos este proyecto que es editar fanzines, juegos de mesa, stickers, chapitas, un montón de cosas, pero es mucho más libre que mi pega de ilustrador. Es un colectivo artístico que hacen fanzines experimentales, diríamos, porque tienen objetos a veces. Sí. A veces solo un objeto. Partimos así, editamos varias cosas, al principio íbamos a ferias ni siquiera eran ferias de ilustración y diseño, en esa época como que nos invitaban a ferias
no sé, fuimos a ferias como de yoga, ¿cachai? Ferias de arte, nunca estuvimos como encasillados en una feria porque en esa época, del 2008, 2009, no existían ferias como ahora de ilustración, ¿cachai? De diseño, que eran meramente gente que edita fanzine y cosas así, pues. Entonces, al principio hacíamos estas cosas y no sabíamos dónde meternos, ¿cachai? Veníamos... Porque hacían cosas extrañas a medio camino, ¿no? Sí, pues. No eran totalmente libros, pero eran como objetuales, era una cosa extraña. Y nuestros referentes, no sé, pues la nueva gráfica chilena o Quiltraza, tampoco iban a ferias, ¿cachai? Sino que eran colectivos que ya tenían un renombre y nosotros éramos como los que tratamos de copiar. Era como la generación, una vez más la copia en Garbo, Sí, que como obvio. el motor creativo. Está bueno, muy bueno. No, pero está bien. Y después cachamos, claro, porque ahora hay muchas ferias de fanzine y cosas. Y nosotros ¿Ha cambiado el panorama? Sí, cachai, que fuimos el fin de semana a una feria y fue divertido llegar y no conocer a nadie. Antes llegamos y era como que saludábamos Los amigos, los mismos de a todos siempre. y nos comprábamos entre nosotros. Ahora llegar y no conocer a nadie, ¿cachai? Y fue muy divertido porque no vendimos mucho, ¿cachai? Fue igual que siempre. No vendimos mucho, pero fue raro llegar y conocer como un par de personas nomás. Y yo, no sé, pues, miraba los stands y me daba cuenta que de lo que conversamos con la Connie, que por ahí está la Connie, que saluda también, que en las ferias de ahora como que no existe ese humor de antes que era como humor muy chileno. La Connie decía, no existe chilenidad y no existe humor. ¿De a dónde? ¿Una vez tú lo dijiste? Bueno, Lo olvidó. Otra me cosa. olvidó. Pero cuéntame O una lo cosa. dije yo, parece, en mi mente. Pero déjame entender. Desde que Con la comenzaste a voz, producir obra, ¿sientes que Sí, ha me- cambiado positivamente? ¿Hay más eventos? ¿Hay más gente que va a estas cosas? ¿O sigue igual? ¿No hay ningún pues, evento? hay más gente, pues hay eventos todos los fines de semana. ¿cachai? Antes no era así. Hay un público que va a los eventos y Cuando que va hablas de a comprar eventos, para que entendamos, ¿qué tipo de eventos son? Son cabros que se consiguen un espacio, hacen una feria, invitan a estos colectivos que existen. ¿Artísticos? Sí, y que hacen fanzines, stickers, chapitas, lo que sea. Y se hacen estos eventos, que esté con música, con, no sé. Y ahora hay muchos, así como a fin de año está lleno. ¿Y por qué crees tú que hay una explosión de eventos de este tipo? ¿Qué pasó? Yo creo que la gente empezó como a valorar la ilustración. ¿Sabes? Como que antiguamente la ilustración quizás estaba pensada para niños y ya ahora estamos en una librería y se venden novelas gráficas, ¿cachai? Se venden libros de cómics y la gente lo está comprando, ¿cachai? Yo creo que cambió eso, ¿cachai? Como la percepción de la gente frente a la ilustración. Frente al dibujante, claro. Del dibujante, O claro. a la dibujante. Y eso, pues, no sé si será... bueno, es bueno, ¿cachai? Es bueno que haya mucha gente ilustrando, haciendo cosas. Pero no sé, a mí como que me molesta un poco como las temáticas que hay actualmente. A ver, hablemos de eso. Me voy a poner a criticar y ahí me voy a poner a empezar y mejor- No, Volvamos a súper normal. Buen nombre, buen nombre, buen nombre, buen nombre. A ver, pero si ya ¿qué mencionó, temática te ¿te molesta? gustan historias como las que tú haces? ¿No te gustan otras? No, pues no. Ah, ya, el caso Esas es que historias- molesta. no, estoy hablando de historias cotidianas que retraten la vida de la gente. Eso es lo que te gusta. En contraposición a las grandes historias. Esas son las que no te gustan. No, sí, sí, incluso pasa que al sentirme dentro de una generación con Supernormal, Sí. empiezo a rechazar Supernormal. A ver, explícame eso. Por lo mismo que nació Supernormal, pues Supernormal nació para no parecerse a lo que está pasando en esa época Y tú sientes que hay muchos que hacen lo mismo. y ahora que, Ok. que Supernormal está dentro de una generación, ya estoy pensando en hacer una cosa que salga de eso. Que vaya en contra de tu propia obra. Bueno, yo conocí muchos autores que me dicen, el primer libro que hice es este, pero el segundo va en contra del primero y el tercero va en contra de los dos anteriores. Claro. Gente que funciona contra sí misma, incluso creando, Sí, forzarse a hacer algo distinto para combatir sus propios libros. sí, pues, sí. Yo creo que a mí me pasa eso, como Como que ya la hice, quiero hacer otra cosa. sí, incluso como que el día del lanzamiento de Supernormal ya pareciera que fue el final de Supernormal también. ¿Cachai? Como, Se acabó. sí, como que no volví a pensar en publicar cosas en el blog, ¿cachai? Un poco triste esta parte. Y ya empecé a pensar como, ya, tengo que hacer ¿Qué voy a otra hacer cosa, ahora? ¿cachai? Como, ya, el segundo libro no puede ser un Supernormal. Bueno, y para que los que están haciendo lo mismo que tú ya hiciste, te empiecen a copiar ahora, ¿qué viene? Adelántanos. ¿Qué ideas están en tu cabeza? ¿Para Es dónde una va? vuelta carnero. Una vuelta carnero y yo les voy a copiar a ellos. Claro, ¿Cachai? Va a ser una va a vuelta parecer lo que te gusta hacer a ti siempre. Ellos te copian a ti, pero parece que después tú les copias a ellos. Sí, va a ser una vuelta carnero. ¿Para dónde estás? Pues danos una pista. ¿Para dónde va lo nuevo de Garbo? Un circo de Supernormal.
Me gustaría hacer un no. Fue buena, El buena musical. esa idea, a mí me encanta. El musical. Super normal. No, pero un circo super normal sería la raja. Porque imagínate, entre un payaso y hable solamente. Un mimo. Es una idea que tengo Que ahí, no sea pero... chistoso. O la película super normal, pensé en algo. De muy Ya, pero fuera de super normal. ¿Estás preparando algo nuevo efectivamente o no? Sí, como es súper normal, es muy individualista, ¿cachai? Como es un libro muy de autor. Sentí que tenía que volver a trabajar como en crew, ¿cachai? Como en grupo. Entonces, con mi crew, con MC Tillo y MC Subda, vamos a editar ahora, ¿cachai? Para fin de año un montón de cosas, ¿cachai? Como que entramos a imprenta formalmente, dejamos las impresiones digitales y... Ah, van a hacer una cosa offset. Sí, pues. Sí. Y entonces... Te acuicaste. Entonces sí, Después de esto se volvió loquito. Ya. Se nos- No hay fotocopia ni impresión digital. Solo impresión, claro, el glamour del examen. sí, pues. Entonces viene un libro, Glamour un de real otra libro, tapa un con brillo. proyecto o varios proyectos pequeños. Bueno, con Greta Garbo estamos haciendo varias cosas, ¿cachai? Como que yo necesitaba eso de trabajar en grupo, ¿cachai? Como que me gusta trabajar en grupo, es entretenido, aparte te podías esconder detrás de un colectivo, ¿cachai? Podéis tirar tallas más pesadas, ¿cachai? Y si te toman preso a ti, los toman preso a todos. Sí, pues. Entonces, ese es el plan, ¿cachai? Como huevear un poco con Greta Garbo y personalmente quiero sacar un libro, no sé, con otra temática, ¿cachai? Como siguiendo igual esa normalidad, ¿cachai? Esa búsqueda. Como cosas cotidianas, ¿cachai? Como me gustaría sacar, no sé, un libro de mis abuelos, ¿cachai? Basado en la historia de vida de mis abuelos, que mis abuelos no hicieron nada, ¿cachai? No tiene ningún logro grande en su vida, entonces... Gracias, abuelito. No, pero de Son verdad, gente normal, porque eso es yo- común y corriente. porque una vez le dije a un amigo, no, quiero sacar un libro como la historia de mi abuelo. Y me dijeron, qué bueno, tus abuelos son migrantes. Y le dije, no, mis abuelos se compraron una casa en la playa. De eso se va a tratar la historia. La historia pequeña de esa de comprarse la casa. Sí. Entonces, es como... Claro, entendiendo lo que normal no como peyorativo, sino que como lo común y corriente que le puede Sí, ser cualquiera de nosotros. Sí, pues entonces... Claro, todos tienen familia que tu abuelo fue Bernardo Higgins o José Miguel Carrera, ¿no? Los demás somos personas comunes. Entonces, ¿por qué no hacer un libro de un matrimonio que se compró una casa en la playa? ¿Cachai? Entonces, sigue quizás... Ya me atrapó la historia, ¿qué pasará? ¿Seguirán vivos? ¿Seguirán juntos? ¿Lograrán comprarse la casa en la playa? No, Sí, pero que la casa- Hay muchas dudas. ¿Habrá un tsunami? Qué intriga. ¿Qué ¿Habrá un pasó con el tsunami? tsunami? Ya es un drama, ¿se cree? Sí, pues, pero ojalá que sea más normal. ¿cachai? Se les enseña. Seguir con esa Se normalidad es incendió súper la normal. casa. Van a comer pescado frito, Claro. pan de marisco. En Palmerita. Ya, pero pues una espina de pescado puede producir un problema. Pero en San Todo se puede Antonio convertir en un drama. Claro, Oye, bueno, San Antonio. abramos la conversación para que le pregunten a Garbo algo sobre su libro o alguno de los secretos que no me está contando acá Ya que y que somos sería puros bueno amigos. que la gente lo supiera. Ya que somos puros amigos, de repente pueden preguntar. Pregunten, por favor. ¿Alguna Eso pregunta? personal. ¿Cómo te gustan las mujeres? ¿Qué signo eres? Como el El anal. bikini. No, ya. Preguntas sobre Supernormal. Ya me lo leí. Tenemos- Yo puedo A preguntar ver, algo. Vicente. Aparte de esta como muerte que tú sentiste cuando salió el libro, si hubo cosas que de tu trabajo como que te diste cuenta cuando salió el libro como objeto y que no te habías dado cuenta antes, ya sea de la historia o del trazo, no sé. Pero si hubo algo que tú como al tomar el libro y impreso lo leíste y dijiste, oye, en realidad yo siempre pensé que hablaba de esto y en realidad en la mayoría de mi historia estoy hablando también de esto otro, no sé. Claro. Claro, Sí. porque cuando uno se convierte en lo que hace en un libro y lo ves desde afuera, la percepción cambia. Sí, pues. Sí. Sí, pues pasó que después de ver el libro terminado y comentarios que recibí también, me daba cuenta que como el hilo narrativo del libro era muy abstracto. ¿Cachai? Gente que para mí era muy claro, ¿cachai? Como que quizás los mensajes que quería entregar para mí estaban súper claros, ¿cachai? De repente eran medio subliminales, ¿cachai? O medio abstractos, o en un momento pensé que iba a ser una obra, como una obra maestra, ¿cachai? Que la gente le iba a llegar y en realidad me daba cuenta que la gente tiene otras interpretaciones, ¿cachai? Y de repente cuando uno hace fanzine es mucho más rápido, ¿cachai? Tú haces un chiste, un fanzine, poquita hoja, la gente lo lee y entiende el chiste y se ríe, ¿cachai? O hacer un libro, como que la gente ya invierte más plata, ¿cachai? Ya está ahí como viendo el libro como un objeto más grande, ¿cachai? Entonces lo leían y se dan cuenta de otras cosas que quizás yo no quise entregar en eso, ¿cachai?
Pero ¿Cómo que qué comentario recibiste, por ejemplo, para entender eso? no, eso por ejemplo del hilo que es muy abstracto de repente, ¿cachai? Yo no sé si la gente logra de repente unir algunas cosas, ¿cachai? O, ¿cachai? Como, para mí es muy claro, de repente como una historia que pasa acá, con esto que pasa acá, y tiene un mensaje, no sé, puedo dar un ejemplo, no sé, mi familia en la playa, después unos pescadores, después los pescadores están tomando, y después con mi familia estamos ahí mientras los pescadores están tomando. Entonces para mí es una crítica, ¿cachai? Como a lo que pasa en Ventana, en la playa de Ventana, pero para la gente que solo lee y puede ser, No, me ve como una crítica. claro, Ok. puede ser otra cosa. Entonces, de repente esconder tanto esos mensajes, sentí que quizás estaba mal, ¿cachai? Como que debería ser una historia un poco más entendible, no sé, ¿cachai? ¿Se entiende? No, no entendí nada. Es que fue un poco No fui para otro abstracto. lado, sí. Otra pregunta. Gabriel, hola, soy Juan Carlos Botti. ¿Es tu trabajo más personal, acaso, súper normal? Viste que dibujáis mucho, que estáis, se te ve publicando en Greta Garbo, estáis ilustrando para otros libros. ¿Dirías tú que súper normal es tu trabajo más personal? Y también, a propósito de lo mismo, ¿cuánto de ti hay en súper normal? Qué buena pregunta, Rodrigo. Juan Carlos. Sí, fue muy raro como editar un libro, que sea tu primer libro y que sea tan personal. ¿Cachai? Como que podría, no sé, pues, durante todos estos años podría haberme estado más dibujando y haber hecho un libro que la gente lo viera y dijera, oh, este buen dibuja la raja. ¿Cachai? Como, oh, este buen, que hagan los dibujos, ¿cachai? Porque igual es entretenido en un libro eso, porque, ¿cachai? Como saber que el autor se gastó caleta Claro. dibujando. Y tú me decías eso también, pues como que quizás esto no era un cómic, sino que caía más un poco en lo que estaban editando con Feroza, que era como más arte, ¿cachai? Como, y- Es que el cómic es arte. Esa es mi respuesta. O sea, esto que tú haces que parece muy simple, no es simple, Bogarbo. Esto detectar esos pequeños detalles de la vida cotidiana, convertirlo en viñeta y comunicar a la gente, para ti puede ser súper simple y común, pero mucha gente que no tiene ese talento, Sí, po. sí es un trabajo súper difícil. Los que hacen historietas autobiográficas, no todos podemos contar nuestra vida autobiográficamente y que sea graciosa, simpática o atrayente para otros. Yo podría contar y sería usted se aburriría. Pero hay gente que tiene el talento como tú, que ponen cosas que parecen súper absurdas, sin ningún sentido, pero que sí lo tienen, creo yo. sí, pues. Eso sí lo entiendo yo de esa manera. Sí. Sí, pues, no, y yo creo que tiene harto súper normal de lo que me pasa, porque Sí. ya hay una historia que va pasando entre medio como de cada capítulo, que es una pelota que cae al mar y que el personaje la va a buscar. Esa es la historia de cuando casi me ahogué, ¿cachai? Y casi me morí. Ahí Sí, aparecen creo que es demasiado estas personal, viñetas, ¿no? así como- Aparecen cada cierto tiempo. Sí. Y cuando pensé en hacer el libro, yo dije, el libro tiene que tenerlo todo, ¿cachai? Como que fue muy divertido, porque una vez escuché una entrevista de Gabriel García Márquez sobre 100 años de soledad. Y él había dicho que él quería hacer un libro que lo tuviera todo, ¿cachai? Como que tuviera romance, que tuviera cosas paranormales, que tuviera realismo mágico. Y le dije, oh, qué bacán, el weón, así como encerrarse 6 meses en dibujar un libro que lo tenga todo, y tú lo leí, y en realidad lo tiene todo, po, ¿cachai? Entonces yo dije, no, tengo que hacer lo mismo. Bueno, así como en una comparación. Otra copia más. Sí, pero interesante lo que tú dices porque esta idea de la playa, que parece cuando uno lo lee la primera vez el libro, dice, ah, un relleno bonito, un dibujo bonito, pero que en el fondo, a lo largo de todo el libro, constituye otra historia más. Sí, po. Y que quizás sea una de las más personales, tu enfrentamiento de pequeño quizás a Sí. una muerte de la que afortunadamente no te salvaste. Sí, pues, entonces yo tenía esa idea como de meter todo, ¿cachai? La muerte, cosas paranormales, no sé, historias de amor, ¿cachai? La idea era como meterlo todo, no sé si lo logré, pero... Pero No siempre se lo para mí, hacer todo. pero eso es lo que pasa, ¿cachai? Como que para mí es como, bien, logré todos los ítems que anoté. Pero quizás para otras personas es como... ¿Cuál fue el comentario más agradable que alguien te dijo después de haber leído el libro? ¿Algún fan que te escribió? algún fan. ¿Alguien dijo algo que te hizo mucho sentido? Dijo, oh, qué bien, algo logré con esto. ¿Algún comentario? No, la crítica de Bicho Plaza fue buena. Sí. Que hablábamos recién con Vicente, que a pesar de que te tiran flores, ¿cachai? También te están criticando, ¿cachai? Y eso fue bacán, ¿cachai? Como que te das cuenta que es esos de, uy, qué buen libro, te felicito, es como de repente un poco por encima, ¿cachai? Como, sería bacán que tuviera una crítica. La Connie, por ejemplo, leyó el libro y creo que lo tiene lleno de posit con anotaciones.
y Pero es que ella no está lo he enferma. visto. Está enferma, ¿no? Que van a hacer Pero comentarios. que son las Así cosas están yo nunca he todos mis cachado. libros. No, me llamó la atención que hubiera una página en blanco. Encontré que era, Ese problema de chico está al lado. ¿cómo se llama? Que este aire, después decía, no, pues se te equivoca, tanto aire, no, mentira. ¿Qué problema tenés con el aire, weón? Ahí como... Más preguntas, Las el ritmo. Pero eran como de diseño. ¿no? No, eran post-it, eran estupideces, debería un día te lo ¿Viste voy a pasar. la otra ahí Algún para día te lo voy a- comentarlo Para arriba? Es para que comentar. no me acuerdo. Sí, no, yo tengo dos preguntas, o una. Ya, tú estás haciendo fanzines hace 7 años y me acuerdo que hacer unos fanzines y dicen como, no, nosotros hacemos fanzines, pero no porque queramos hacer los libros después. Y no vamos a hacer libros, no vamos a hacer fanzines, vamos a hacer libros porque vamos a hacer fanzines. Y ahora tienes un libro, Sí. 7 años después. No, pero- Después La gente cambia. Pero no va por ahí, no va por ahí. Va. no, pero la pregunta tiene otra forma, como respecto de ir a también tiene relación con ir a la feria y ya no conocer a nadie, siendo que antes era como tu familia, de amigos, o de hacer un fanzine y que tengáis un tiraje pequeño. Ahora que hiciste un libro, ¿querías hacer más fanzines? ¿O más querías libros. hacer más libros? Como que- Vaya a seguir haciendo fanzines, cabrón. Sí, pues, sí. Ya, cuéntanos un poco lo... Sí, lo que decía la Connie va más por como... ¿Cuál es en el fondo la diferencia que ahora en carne propia estáis viviendo de haber propuesto una cuestión en una cuestión que tiene un ICBN, que está en varias librerías, mientras que el fanzine se mueve en un circuito mucho más chico? Sí, pues. Pero yo creo que igual Feroces tiene ese espíritu, como de no es una editorial que se mueve a nivel así como rígido, que esté como editoriales grandes, sino que tiene igual ese espíritu como de edición como de amigos, ¿cachai? Como, tiene ese espíritu como del fanzine, ¿cachai? Y de repente era como lo más sano sacar el primer libro por ahí, ¿cachai? Después te voy a ir a una gran editorial, no hay Claro, problema. Un transnacional, olvidate. Claro, Planeta te está llamando eso. Déjalo. Y sí, pues esa idea de hacer fanzines, para mí nunca fue como lineal, ¿cachai? Como voy a hacer fanzines y después viene el libro. ¿Cachai? El último lo saludo. Como que para mí fanzines es una línea y editar libros es otra línea. ¿Cachai? No es un camino para arriba. ¿Y qué define esa línea? ¿Hay cachado ahora? No sé. Que fanzines tienen como su propio lenguaje y los libros quizás tienen como su otro lenguaje, ¿cachai? Y funcionan de otra forma. ¿cachai? Bueno, y también se da todavía el caso, hay todavía autores que están haciendo, viven en los dos mundos, ¿no? Hacen todavía fanzines y a veces aparecen con un libro de una gran editorial. No, hay gente que no abandona esos mundos nunca. Sí, yo creo Y que conviven con ellos, de hecho los gringos, los europeos son así, ¿no? Yo fui una vez a Lyon y mostraron unas chicas, me mostraron un fanzine y era así. Era una edición offset, eso era un fanzine para ellos. Sí, pero con plata nuestra. Entonces, Claro. ¿cuál es el fanzine? El fanzine tiene que ver con que el formato es una fotocopia que no se puede leer, o también puede ser un fanzine, un libro que hiciéramos entre 5 con plata de cada uno. O como que podéis correr Claro. más riesgo y no te dan y no te importa, o si te importa si lo que así como no, estamos lanzando fanzine, vamos a ver, esta gente se leyó el fanzine. ¿Qué te ha dicho la gente que se leyó el O sea, fanzine? lo que hace Nieves también son simples y son unas ediciones Son así exquisitas. como- Exacto, de lujo. De lujo, Claro, y pero te también la son fanzines en que te la cada uno venden a se $200 expresa. dólares. Yo creo que por ahí va, como por el riesgo, ¿no? Como Yo creo que tiene que ver con riesgo y con rango de tiraje. Rosa. Un sin no podría pasar de los, no sé, 200 ejemplares, me imagino. Ya sería Pero incluso que- menos. Pero está bueno, eso es el riesgo. Yo creo que va como por ahí, ¿cachai? Como de poner tu ¿Por qué? plata, poner tu tiempo, poner tus ganas. Y el libro ya tenía una editorial que es casi una obligación un poco, ¿no? Como... Igual el zinc como que lo hacía entre comillas anda como a tu gusto. Onda, si lo quería hacer en un formato triangular. Ya autoeditado. Sí, pues ya autoeditado. Claro. Entonces, en cambio si tenía una editorial por detrás igual siempre, por más que sea como una editorial amiga, siempre igual va a tener como ciertos esquemas o ciertas cosas que te van a, entre comillas, poner unos márgenes, onda que no siempre serían los mismos que Sí. lo harías tú si lo fueras haciendo como fanzine. O sea, si tuvieras tú la misma plata para hacer un de super normal de tu bolsillo, Hubiera salido... quizá hubiera sido distinto. Habría sido distinto, seguro. Porque Quizás no no era lo el hubiera mismo hecho. libro. Hubiera Quizás- comprado Carlos Alcohol, lo drogas, revisó. cosas así. Carlos me obligó a ponerle acento a todo, ¿verdad? Sí, Como eso fue comas, horrible. acentos. Tilde, Eh, acento. Cosa sí, que no se ve mucho en los fanzines, ni las mayúsculas, ni los saltos de Sí, página. claro, es que... Hay que recordar, yo voy a contar Porque una anécdota aquí de alguien que conocemos, pero cuyo nombre no revelaré, Fanzine es como el analfabeto. pero que una importante organización iba a comprar muchos libros
de cómic de ese personaje, Ah, o personaje, no sabemos, pero se retractaron solo por los errores ortográficos, porque iban a comprarlo para repartir en muchos lados, en colegios y cosas así, y era una edición ultra independiente. Y lo único que lo retuvo, me dijeron a mí, era la ortografía, que era grave. Claro. Queremos que formar lectores, ¿no? No, está bien, eso es A menos es un que valor. evidentemente haya juegos con cambios de letra y que uno diga, ah, no es que el autor o autora no sabe escribir, es que lo hace a leer. Sí. Eso sí es, ¿no? Sí, acá como las tipografías estaban hechas a mano, Sí. tú mandaste un Word con Gigantesco. con las correcciones gigantesco y Y claro. tú hiciste 3 correcciones y las demás quedaron, así que pueden verlas acá. No, pero había una que no sé, porque un personaje estaba hablando, pero estaba hablando a la pasada, ¿cachai? Como que iba caminando rápido, entonces es como cuando vais en la calle y escucháis así a la pasada algo, entonces el globo de texto sí tenía que estar cortado, ¿cachai? Como, No, ¿se entiende? sí, sí, sí. Entonces, algunas te dice caso, algunas no te dice caso. Por eso que no estamos en los fondos concursables este año con 30.000 ejemplares vendidos. El gobierno no nos compró, por eso. No, pero te dice caso en la mayoría. en la mayoría. Fracasamos, ¿viste? Anda, No, caso. Más preguntas, ya estamos a punto de concluir. Más preguntas, ¿eh? Que recomiende a alguien que vea a él que tiene algún potencial a... Ah, ¿Cuál es el nuevo Garbo? Después? ¿Quiénes son los nuevos? El Garbo Ellos son autores jóvenes, pero Bien. ¿cuál es el mega Bien. joven? Llegado y- el next- El mega Garbo. joven autor o Sí. autora que tú estás mirando con atención ahora. ¿A quién puede Piña recomendar? Ruda. Ah, No, eso ya Piña y Rueda ya son viejitos Ah, también. son- Estamos hablando de gente Cosas- joven. Son unos abuelos. sí, los que Sente son. Cosí. Ah, mi puta amigo. ¿Hay alguien más? ¿Estáis viendo Al- gente al- joven, al- no? No, no, Alberto se te da. Montes. Alberto Montt. Alberto Montt. Alberto. No, hay un colectivo que va a ferias, hace todas las ferias, que se llaman La Secta de Joe. La secta de Joe. La Secta de Joe. Y ellos hacen juguetes. ¿Cachai? Pero es increíble su pega porque los juguetes lo hacen ellos. ¿Cachai? Los moldes lo hacen ellos, el plástico con el que están hechos lo hacen ellos, el cartón, el plástico que envuelve al juguete, ¿cachai? El packaging. El otro día hicieron una máscara. Te encuentro que vaya a una feria, veí lo mismo, llegáis a la Secta de Joe y bacanes. Así como que son los más capos, yo creo, como actualmente. ¿Los conocen? ¿No? Bueno, Ahora sí, Por Facebook. ahora lo conozco. ahora los conocemos. Son secos. Oye, Garbo, ya lo saben, Súper Normal está en las librerías. Es un libro muy hermoso, yo creo, de verdad. Creo que sella todo un proceso de creativo de Garbo, que como él dice, culmina con esto. Ahora hay un Garbo 2.0 probablemente, donde la gente puede ver los videos que tú tienes en internet sobre Súper Normal. Están en Facebook. Facebook, tú fue súper normal. Y ahí llegáis al blog, llegáis a YouTube. Yo recomiendo poner Súper Normal Garbo, porque si ponen Súper Normal aparecen muchos Aparece un otros. montón de cosas. No, aparecen muchos más que son Facebook de Súper Normal. Ah, Pongan sí. Súper Normal Garbo con V, Garbo, y van a llegar a ver la información de este libro que Más está... divertido que todos acá me tienen en Facebook. Todos los que estamos acá. Sí, pero ellos Te borro. ellos Claro. no te tienen. Ah. Yo pienso en ellos. Esta gente que está aquí no me interesa nada. Podemos ir Oye, inmediatamente. un aplauso entonces para Garbo por estar hoy día con nosotros. Y nos vemos pronto en otra charla acá en Queleo Forestal. Y por supuesto ahora Garbo se pone a firmar libros. Sí. Muchas gracias. Fui en la fila. ¿Por qué en la fila? Apareció. Llamen a carabineros.